Llegué a la iglesia a los 4 años de edad y desde entonces aprendí a cantar coritos, memorizar versículos, honrar a mis padres y ser un niño bien portado. En la escuela dominical hacía todo lo posible para ganarme los premios. No fue hasta que tenía 12 años de edad, después de un servicio por la tarde en la iglesia, que realicé que estaba perdido y destinado al infierno. Con ese temor en mi corazón, ya saliendo del servicio, le pedí a mi mamá si pudiera ir a la oficina de mi pastor de jóvenes porque me urgía hablar con él. Mi mamá vio lo serio que estaba y me dejó que vaya. Cuando llegué a la oficina de mi pastor de jóvenes, le pregunté, ¿cómo puedo ir al cielo? Y él agarró su Biblia y me mostró lo que quiero mostrarles hoy. Es lo que la Biblia llama el Evangelio. Y la palabra Evangelio simplemente quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas se pueden encontrar en toda la Escritura a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es esto que Jesús vino a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. La Biblia nos dice que en realidad solo hay 4 cosas que debemos saber para poder ir al cielo. Me gustaría compartir eso con ustedes en este momento juntos. Número 1, la Biblia nos dice que todos somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos creen que existe esta escala cósmica de que si hacemos más bien que mal, entonces estaríamos bien y llegaríamos al cielo. Tal vez eso sea usted hoy, tal vez eso es lo que usted piensa, tal vez es lo que la religión le ha enseñado, pero quiero venir a ustedes hoy y decirles que eso no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que Dios nos dice. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una escala. Y si hubiera una, no sería entre lo bueno y lo malo, sino lo bueno y lo malo en comparación a Dios. Porque Dios es perfecto y nosotros caemos cortos de esa expectativa. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el jardín, Él los creó perfecto. No había pecado. Y todavía Adán cayó. Cayó de la gracia de Dios, de la perfección de Dios. Todos tenemos este mismo problema. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte vino con ese pecado. Así que todos somos pecadores. Usted es pecador y yo soy pecador. No importa su pasado, no importa qué tan bueno usted piensa que es, dónde está en la sociedad o dónde se encuentra económicamente, ninguna de esas cosas se toman en consideración. Lo único que se toma en consideración es que hay un Dios perfecto que ve y sabe todo y que ve y sabe que usted y yo somos pecadores. Y he conocido a personas a lo largo de los años que tratan de discutir esa idea y dicen, ¿sabes? No he hecho nada tan malo, pero incluso esa declaración por sí sola sugiere y admite que lo que hemos hecho es realmente malo. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, pero no solo eso, pero que todos somos cosa inmunda. Incluso si podemos tomar toda nuestra justicia y todas nuestras cosas buenas y presentárselas a Dios, las escrituras nos dicen que son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Si vamos a ser honestos hoy, incluso parte del bien que hacemos se basa en motivos egoístas. Damos para ser vistos. Tal vez hacemos un ejercicio filantrópico. Tal vez nos presentamos a una marcha o una caminata. Tal vez tratamos de recaudar dinero para buenas cosas o para buenas causas. Pero si vamos a ser honestos con nosotros mismos, mucho de eso se basa en el orgullo. Queremos que alguien nos vea, que alguien nos conozca. Y la Biblia nos dice que eso es pecado en sí mismo. Así que no creo que podamos discutir hoy que ninguno de nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Número 2, hay un castigo por el pecado. La Biblia nos dice, la paga del pecado es, por favor, no se pierdan esto. Vamos a volver a esto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En pocas palabras, el pecado tiene que ser pagado y la paga es la muerte. Ahí en el jardín del Edén, Dios creó al hombre perfecto. No había pecado, pero el hombre decidió que quería hacer las cosas a su manera. Tanto él como ella tomaron ese fruto y la Biblia dice que sus almas murieron. Sus cuerpos continuaron a vivir, aunque eventualmente estaría en el suelo como todos nuestros lo harán. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiero que entiendan que si hay una paga, y esa palabra que usa la Biblia es paga, porque la paga del pecado es muerte. Y queremos que entendamos lo que la palabra paga quiere decir. En nuestros trabajos, cuando ponemos hora, recibimos una paga por lo que hemos hecho. Y lo mismo funciona en el sentido negativo. Y así como pecamos, hay un pago que viene hacia nosotros. Y en las Escrituras, y esa paga es la muerte. Tal vez usted dice, yo pensaba que íbamos a escuchar buenas nuevas en este video. Y les digo que sí. Esto es una buena noticia en el hecho de que necesitamos saber el estado en donde estamos. Porque Jesús les dice a los escribas y fariseos en Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces, para la persona que esté viendo este video, dice que estoy bien, tengo religión, tengo iglesia, yo he hecho esto, yo he hecho lo aquello. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Nuestras obras no disminuye el efecto de nuestro pecado. Al hacer algo amable o bondadoso, de buena voluntad, no quita nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado no son buenas obras. La paga del pecado no es ir a la iglesia. La paga del pecado no es haciendo mejor o sintiéndose mal. La paga del pecado que Dios demanda es muerte. Ese es un pago que todos tenemos que conciliar ante un Dios perfecto. Así que mientras intenta convencerme a mí o a su vecino o a la familia de la iglesia que, hey, soy una persona perfecta, nunca podemos engañarle a Dios, porque Él ve todo, dentro de tu cabeza hasta tu corazón. Él ve todo lo que has hecho en la privacidad de tu cuarto con tus amigos a altas horas de la noche, algo que nadie más sabría. Él lo ha visto. Él dice que el pecado tiene que ser pagado. Eso nos trae al tercer punto. Dios no solo perdona el pecado. Y eso sé que suena bien. Usted dice, pues yo le pido perdón todo el tiempo, entonces estoy bien.
Dios no solo perdona el pecado, la Biblia no lo permite. Eso es lo que Dios sí hace con el pecado. Él lo reconcilia y Él lo paga en nuestro lugar. Tenemos que entender que número uno, que todos somos pecadores. Número dos, que hay una paga por nuestro pecado. Y número tres, que Jesús pagó por el pecado cuando murió en la cruz. Recuerden que el pecado tiene que ser pagado con la muerte. Ahora, nos enfrentamos con dos opciones. Número uno, podemos pagar por nuestro pecado en una muerte y un infierno para siempre. O número dos, podemos aceptar la muerte que hizo Jesús en la cruz. Esa es toda la razón por la que vino. Allí es donde las noticias se vuelven buenas. Jesús hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros podría haber hecho por nosotros mismos. Porque ninguno de nosotros quiere pagar por nuestros pecados. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de pagar por nuestros pecados y todavía tener la libertad en el cielo, libertad con Dios. Tendríamos que ir a un lugar eterno de condenación que se llama infierno. Pero Jesús vino a pararse en nuestro lugar, vino a subir en ese monte, a llevar nuestra cruz y a morir nuestra muerte. Porque de nuevo, Dios no solo perdona el pecado. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Digamos que usted y yo salimos y violamos la ley de alguna manera y causamos millones de dólares en daños. Tal vez es por un accidente automovilístico o alguna decisión negligente que tomamos y estábamos ante un buen juez y digamos que este juez, él nos quiere mucho, a lo mejor nos conoció de niños y ahí está. Del crimen enumera el total de todos los daños que están en los millones, digamos. Luego nos mira sentados en la banca y dice, ustedes son culpables. Ahora, por mucho que ese juez se sienta mal por nosotros, por mucho que ese juez quisiera que fuéramos libres, un juez está obligado por la ley a hacer cumplir la ley. Entonces él no puede simplemente ignorar el daño. El daño tiene que ser pagado. Algo tiene que ser reconciliado. Algún intercambio, algún salario tiene que pasar del culpable al ofendido. Así que así estamos ante Dios. Somos pecadores. Dios no nos creó así. Tomamos esa decisión nosotros mismos. Todos somos culpables ante un perfecto Dios. Y por mucho que Dios nos ame, no puede simplemente ignorarlo. Aunque estemos parados en la sala del tribunal y decimos, lo siento mucho, lo sentimos mucho, eso no hace que el daño desaparezca. Eso no quiere decir que no haya una deuda que resolver. Podríamos decir, pero escuche, juez, no lo volveré a hacer. Lo prometo, voy a cambiar y seré mejor la próxima vez. El juez todavía tiene que cumplir la ley. Hay religiones que nos enseñan que si nos sentimos muy mal y le decimos a Dios que lo sentimos mucho, entonces Dios nos perdonará. No. La deuda debe ser pagada. Tenemos que salir de esta deuda. Y aquí es donde Dios entra en esta hermosa historia. Nos es hermoso ahora porque no se trata de nosotros. Aquí es donde se vuelve hermoso. El Hijo de Dios interviene para tomar nuestro lugar. Estamos sentados en ese asiento culpable. Jesús es perfecto. Él no ha pecado. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:21,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos libres porque Él se hizo culpable por nosotros, aunque Él mismo no tuvo pecado. Él no había incurrido en ira sobre sí mismo, no había hecho nada malo. Y sin embargo permitió que Dios derramara la justicia y la ira de Dios sobre Él en su muerte en la cruz. Y sin embargo permitió que Dios derramara la ira. Esa es toda la razón por la que Jesús vino. Vino a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Vino a pagar una deuda que no podíamos resolver con Dios, porque Dios no solo quita la vista ante el pecado, Él demanda que sea pagada. Así que Jesús entró en nuestro lugar, caminó en nuestro mundo, caminó por nuestra vida, llevó nuestra cruz y murió nuestra muerte para que Dios pueda perdonar el pecado. Porque no solo es un Dios justo, sino un Dios misericordioso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios intercambió el cuerpo y la vida de su propio Hijo por nuestro perdón. Eso es amor y eso es las buenas nuevas, porque Dios nos está ofreciendo una manera de ser perdonado. Dios nos está ofreciendo salir de la deuda, del pecado en la que hemos incurrido. Dios envió a su Hijo a pagar, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Jesús pagó todos nuestros pecados. Número 1, todos somos pecadores. Creo que deberías estar de acuerdo con eso si eres honesto. Número 2, hay un castigo por nuestro pecado. Ese es un lugar llamado infierno. El pago por el pecado es la muerte. Número 3, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Él ha satisfecho la ira de Dios. Como juez perfecto, Dios debe cumplir la ley. Dios está cumpliendo la ley al hacer que su Hijo pague en nuestro lugar. Y número 4, todo esto es un regalo que se nos ofrece. No puedes ganarlo. Es un regalo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te ofreciera un regalo ahora mismo y dijera, esto es para ti, no podría cobrarte, es un regalo. No podría pedirte que laves mi carro por los próximos 6 años. Eso no sería un regalo. Te lo estarías ganando. Dios te está ofreciendo el cielo. Dice más la dádiva. La palabra dádiva quiere decir un regalo. Mientras que es gratis para ti y para mí, le costó todo a su Hijo. Dice el versículo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Biblia. Y Dios está dispuesto a ofrecerte este regalo si tú estás dispuesto a aceptarlo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa dónde estás, de dónde vienes, cuál es tu pasado, cuán larga es tu cuenta de pecado, Dios pagó un precio mucho más alto al permitir que su Hijo fuera golpeado brutalmente, una corona de espinas golpeada en la cabeza de su Hijo, la barba de su Hijo arrancada de su cuerpo, las manos de su Hijo clavadas en una cruz, los pies de su Hijo clavados en una cruz, el costado de su Hijo atravesado por un soldado colgado ahí en abierta vergüenza. No entiendo esto completamente. Pero las escrituras dicen que Dios en alguna manera le dio la espalda a su Hijo
porque su Hijo tomó nuestro pecado. ¿Por qué Dios tuvo que darle la espalda a su Hijo? Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra hebrea deraun en este versículo quiere decir considerar indigno de atención, rechazar. Entonces, si morimos con nuestro pecado, Dios nos considerará indignos de atención, nos rechazará. Así como hizo con su Hijo cuando su Hijo tomó nuestros pecados. Entonces, si estás aquí escuchando y piensas, Dios no me va a dar la espalda, estaré bien, puedo ganarme el cielo. Escuche, si Dios tuviera que darle la espalda a su propio Hijo cuando su Hijo tomó nuestro pecado, ciertamente no tendrá ningún problema de darnos la espalda. Dios ya pagó por todo eso. No tenemos que ganarnos el cielo. No podemos ganarnos el cielo. Y por eso vuelvo a decir, estas son buenas nuevas. Jesús ha hecho por nosotros lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. Y así llegamos a esta decisión final que debemos tomar. Debemos aceptar su oferta. Si estamos en nuestra mente en esta sala del tribunal y ahí está Dios, estamos sentados en la silla de los culpables, somos culpables, nadie probará lo contrario. Dios ha visto todo lo que hemos hecho. Tú y yo sabemos que somos culpables, estamos condenados a una eternidad de muerte y de repente viene Jesús y le dice, Padre, he pagado por el pecado del culpable. Quisiera ofrecerles perdón. Solo queda una cosa por hacer. El Padre dice, lo acepto. Jesús dice, ya lo pagué, ¿verdad? Ahora, solo hay una cosa que tenemos que hacer. También tenemos que aceptar la oferta. Debemos entender, no es por las obras que hemos hecho, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, dice la palabra de Dios. No es por las obras de la ley, solo podemos ser justificados por lo que hizo Jesús en nuestro lugar, al quitar nuestro pecado, al morir en nuestro lugar. Y aquí está la noticia más hermosa. Si estás dispuesto a aceptar a Jesús como Salvador, Él está dispuesto a aceptarte como pecador. Y si estás viendo esto ahora mismo, creo que el Espíritu Santo de Dios te trajo a este lugar y todavía estás viendo este video por una razón. Y creo que es por esta razón. Dios desea que tú aceptes a Jesús como la paga del pecado. Te animo por un momento a que tal vez detengas este video y clames en tu corazón a Dios y le pidas que Jesús perdone tu pecado, que acepte su pago en tu lugar. Entonces puedes detener el video ahorita y hacer de este momento un tiempo de oración para pedirle perdón a Dios por medio de Cristo. Pero si todavía estás mirando y tal vez necesitas ayuda para formular una oración, hace 24 años hice una oración como esta. Y si le dices esto a Dios, no a la cámara, no a mí, no a los que te rodean, pero si le preguntas a Dios y le dices esto al Señor de corazón, Él te salvará. Algo como esto. Querido Jesús, sé que soy pecador y sé que mi pecado me manda a un lugar en el infierno. Pero eso no lo puedo pagar. No lo quiero pagar. Entiendo
que tu Hijo ya lo hizo. Ya pagó por mi pecado cuando murió en la cruz y aceptó su oferta de perdón. Jesús, sálvame. Entiendo que no puedo ganar el cielo. Me tiro a tus pies pidiendo misericordia. Sálvame. Amén. Tito 1:2 nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y Él nos habló esta Biblia, este Evangelio, para que supiéramos cómo el cielo puede ser nuestro hogar. Y si estás mirando y honestamente hiciste eso de corazón a Dios, aquí está la noticia más hermosa que escucharás. Tú nunca puedes ir al infierno. Porque la Biblia nos dice que en el momento de la salvación, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados gracias a Jesús. Y Dios nos ha dado el mismo Espíritu de Dios para que habite en nosotros. Y la verdad más hermosa de esto es que Cristo te ha perdonado, ya no eres culpable ante Dios y te paras ante Dios puro. Porque tu deuda ha sido pagada. Jesús lo pagó todo en la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados. Y si le pediste a Jesús que sea tu Salvador, tus pecados te son perdonados. Ahora, lo animo, si ha orado eso y le ha pedido a Cristo que sea su Salvador, hay un número al final de la página. Los llamaría y simplemente háganos saber. Nos gustaría regocijarnos con usted. O tal vez envíenos un correo electrónico. También hay una cuenta de correo electrónico al final de la página. Envíenos un correo electrónico. Nos gustaría ayudarle a comprender lo que sigue. La Biblia nos dice que la salvación es el comienzo de la relación con Cristo, pero hay mucho más que Dios quiere hacer con y para y a través de tu vida. ¿Nos llamarías? Nos gustaría ayudarle con el próximo paso. Pero tal vez estás mirando y tal vez todavía estás un poco escéptico y piensas: no puede ser tan fácil. Yo lo haré yo mismo. Escucha, te advierto que si mueres en tu pecado, vas a ir al infierno. Entiende que nunca serás igual a Dios. Nunca te ganarás el favor. No importa cuánta religión, no importa cuántos sacramentos celebres, no importa cuánto lo intentes o trabajes o trates de ganarte el cielo. Más bien, lo que estamos haciendo al pensar eso es mirando a Dios, entendiendo que Él miró a su Hijo morir en la cruz. Usted mirando a la cruz y diciendo: eso no es suficiente, yo lo voy a pagar. Qué insulto al sacrificio del Hijo de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos esto: me voy al cielo. Entonces Tomás muy sabiamente dijo: ¿cómo podemos llegar ahí? Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuánta religión alguien tenga, Jesús es el único camino. Y si estás indeciso, te suplicaría que aceptes a Cristo como tu oferta de perdón. Porque sin Él no tenemos ninguna manera de ir al cielo. Pero si aceptaste a Cristo, nos encantaría regocijarnos contigo. Es la mejor decisión que jamás tomarás. Gracias por ver este video.